El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir en una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Ante esta presentación que el Señor le hace a Jeremías de la misión que va a tener, tiene motivos para asustarse, para perturbarse, para intranquilizarse. Incluso más adelante nos vamos a dar cuenta que Jeremías vuelve y le da las capacidades, esos dotes políticos, y podríamos decirlo así, que no tiene los dotes culturales y aún los dotes teológicos, porque además ni siquiera hace parte de la casta sacerdotal, de los escribas, hace parte del vulgo, de la vida popular, sencilla. Tiene por qué darle miedo, tiene por qué asustarse. De hecho, el Señor le dice: si te sigues negando, yo mismo te meteré miedo de ellos. Y ya como que con eso el profeta dice: pues bueno, aquí no hay otra alternativa más que lanzarme a lo que el Señor me está pidiendo. Y de hecho se lanza, se tira al ruedo, se arriesga a obedecer, y el Señor le advierte: vas a decir lo que yo te diga que digas, ni una palabra más, ni una palabra menos. ¿Y en qué apuro se puso el profeta? Jeremías tuvo una crisis muy fuerte, tanto que maldijo el día en que había nacido, y deseó que ese día no hubiera existido mejor. Porque incluso él utiliza un verbo que en el griego se entiende de una manera muy brusca, porque dice: me has forzado, pero en el ámbito mucho más fuerte dice: tú violaste mi libertad. En la queja que le hace el profeta a Yahvé en su crisis: violaste mi voluntad, violaste mi inteligencia, me forzaste y has sido más fuerte que yo. Y yo me dejé seducir, Yahvé.
Y de hecho, aunque intenta escapar de la misión que Dios le encomienda, ¿por qué? Porque ¿qué trae una respuesta fiel? ¿Qué trae una respuesta obediente a Dios? ¿Qué trae una vocación que quiere vivir en sinceridad para Dios? Lo más lógico en la vida cristiana, en el lógico cristiano, es que traiga persecución. De hecho, Jeremías estuvo en la cárcel y sale libre de la cárcel. Sus mismos conciudadanos lo metieron a la cárcel y sale libre de la cárcel porque vino la invasión de Babilonia a Judea, una invasión que él mismo había predicho y no le hicieron caso. Le decían que solamente se preocupaba de mirar las telarañas, le decían que solamente era un pesimista, que lo único que hacía era mirar lo malo, que no miraba lo bueno. Eso le dijeron a Jeremías. Y al fin terminaron cumpliéndose las profecías de Jeremías y el pueblo a llorar de lamento. El pueblo, algunos, porque hubo otros que se mantuvieron en su soberbia, y aunque estaban siendo destruidos y estaban siendo castigados, no quisieron en su soberbia entender que era el anuncio y la advertencia de Dios a través del profeta lo que se estaba cumpliendo. De hecho, muchos quedaron privados de ver la misericordia del Señor, porque se cauterizaron tanto en sus conciencias, se oscurecieron tanto, que cuando vienen del destierro no regresan todos. No regresan todos, solamente regresan unas pequeñas porciones que vieron humildemente que el profeta tenía razón y se arrepintieron y comenzaron a darse golpes de pecho. Con la reforma de Esdras y Nehemías, que es posterior al profeta Jeremías, viene ya toda la reforma religiosa, moral de Jerusalén, viene la reforma religiosa y política a través de Esdras y Nehemías, pero solo 2 tribus subieron, porque eran los que habían permanecido fieles. Los demás se perdieron. Así como pasa con la semilla que trae hoy precisamente el Evangelio de San Mateo, la primer semilla que cae en tierra, cae en el camino, pero esta pobre semilla ni siquiera alcanza a intentar reventar. ¿Por qué? Porque allí no hay nada de tierra, no hay nada de humedad, no existe ningún ambiente propicio para que ella reviente, y mañana nos lo explicará el Señor cómo el diablo viene y se roba las gracias de Dios. Ese es el peligro, por ejemplo, cuando el bautismo, las gracias de Dios caen en corazones que están secos. Las gracias se las roba el diablo inmediatamente. Luego viene un segundo terreno y es el que cae la semilla entre pedregal, hay un poquito de tierra. ¿Y qué pasa? Que es muy sabio y hasta científico lo que está escribiendo el Señor, ¿sí? Porque hoy desde la agronomía eso se puede explicar técnicamente, ¿sí? ¿Qué pasa con una semilla que cae entre un poquito de tierra? Que el calor con la humedad hacen que esa semilla reviente muy rápido, acelera los procesos como hacen hoy en los mecanismos artificiales que utilizan dentro de la técnica agrícola, y aceleran los procesos naturales, y esa semilla, aunque revienta, se seca muy fácil. ¿Qué pasa cuando se alteran el orden natural de las cosas? Que tarde que temprano eso no sirve, ¿sí? Y el sol, el calor termina secando la semilla. ¿Por qué? Porque la tierra no es adecuada, porque la fe no ha crecido, no ha sido alimentada. ¿Qué le pasa hoy o qué pasa a muchos cristianos católicos que no alimentan la fe? Sencillamente eso, aunque cayó la semilla, un poco de piedra, un poco de tierra, pero viene el sol, que es necesario, la prueba del fuego es necesaria, y se seca. Y luego un tercer terreno, que es entre abrojos. Es cuando la semilla, la fe, ¿sí?, se desarrolla en ambientes no propicios, inadecuados. Por eso el cristiano, aunque es un fermento para este mundo, el cristiano tiene que cuidarse del mundo, porque si se mete en el mundo,
y hace parte de los criterios del mundo, los abrojos terminan asfixiando la fe. Y lo que se cree que es fe, ya no es fe. Resulta que son criterios del mundo disfrazados de fe, porque eso sí hay, y es posible que eso ocurra. Cuando una conciencia se oscurece y se va engañando poco a poco, se va sofocando, ¿sí? Se va sofocando, esas conciencias terminan pensando que es Dios el que les inspira, el que les mueve, y están tan ciegas que todo lo leen desde ahí, pero cuando menos piensa, los abrojos resultan sofocando. ¿Por qué? Porque el cristiano es incompatible con los criterios del mundo. Eso es incompatible, es una ley evangélica, una ley que Cristo ya decretó y así está decretado, y Él mismo lo dice: el mundo no ha encontrado nada en mí ni encontrará, porque en mí no hay nada del mundo. La Iglesia, para el Concilio Vaticano II, cuando fueron las discusiones, los debates que eran discusiones que se abrían entre los padres de la Iglesia, una de las grandes preocupaciones que tuvieron los padres conciliares era cómo iba a dialogar la Iglesia con el mundo actual, porque parecía que la Iglesia se estaba quedando retraída y la técnica, la ciencia que estaban desarrollando, ¿sí?, que estaban creciendo en un progreso inminente, estaban dejando atrás a la Iglesia, y la Iglesia se estaba quedando sin capacidad de diálogo, sin capacidad de entrar a permear la cultura y sobre todo el ámbito de la ciencia, y toda la constitución pastoral Gaudium et Spes se desarrolla en este ámbito. ¿Cómo dialoga la Iglesia hoy, por ejemplo, en el ámbito de la familia, entendida la familia no solamente desde el ámbito cristiano, sino desde el ámbito social y cultural? ¿Cómo dialoga la Iglesia hoy con la familia? La familia no solamente la católica y cristiana, sino la familia incluso en el ámbito de otras religiones y en el ámbito social. ¿Cómo hace la Iglesia para hablarle a la familia en este ámbito? ¿Cómo hace la Iglesia para hablarle a la economía, a un sistema económico que cada vez está creciendo más y más? ¿Cómo hace la Iglesia para hablar a la política? En esto se desarrolla la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Y en esa preocupación, a muchos no les gustó las conclusiones del Concilio Vaticano II y comenzaron a darle falsas interpretaciones al Concilio Vaticano II. ¿Y qué le ha pasado a la Iglesia? La Iglesia hoy, en gran parte, ha crecido en medio de los abrojos. ¿Y qué están haciendo los abrojos? Están sofocando la semilla. Por eso hoy vemos sacerdotes sin fe, obispos sin fe, pues tienen el disfraz, sí. Por eso hoy vemos religiosos y religiosas sin fe. Ahora, no lo digo yo, es el diagnóstico que la Santa Sede ha sacado, cada año lo está sacando en el anuario pontificio, y la gran preocupación de la Iglesia hoy es que hay bautizados que tienen el disfraz de fe, pero no tienen fe, no son católicos de verdad. Cuando hoy la Iglesia se pone a mirarse en el espejo del Concilio Vaticano II de la Lumen Gentium y a mirar cuáles son en realidad las condiciones para poder ser católico, la Iglesia dice: aquí lo que hay es muy poco, muy poco. En realidad el grupo de católicos hoy está reducido. El Papa Benedicto XVI fue mucho más radical, más contundente, más claro, y dijo que ya la cristiandad como cultura ya había muerto. Porque lo que vemos de católicos hoy en realidad ya no son católicos. Es muy fácil ver a un católico hoy apoyando el aborto, eso es fácil. Hace unos años atrás no se podría concebir eso. Es muy fácil ver a católicos, parece que no fuera así, pero es real, en la práctica es real, no es teórico. Vemos a católicos apoyando la ideología de género. Eso es impensable en el ámbito cristiano, o sea, en un católico de fe. Yo solamente pienso en mi abuelita, así que no tuve estudios ni nada de eso. Vaya a ver que a mi abuelita le hablaran de matrimonio homosexual, se paraban en la raya, ¿sí? Vaya a ver que le hablaran de consumo de droga. Aquí, mijito, en esta casa, yo me acuerdo, y mi mamá me lo decía, en esta casa se respeta y aquí, cuidadito.
¿Por qué? Porque tenían unas conciencias formadas desde la fe. Los abrojos no habían podido entrar ahí, invadir esos ambientes. Hoy no. Hoy se les da nada a los papás que sus hijos tengan relaciones sexuales dentro de la casa, no les importa. Eso no les importa nada. Hoy vemos en la familia cristiana que no les importa el ámbito, por ejemplo, en el que se desarrolla la unión conyugal de los esposos, y no importa los métodos que tengan que acudir. Así la iglesia diga esto, es que la iglesia retrógrada, ¿sí? Y solamente tomamos de la iglesia lo que sirva para fundamentar lo que nuestras conciencias pervertidas, dañadas, tienen. Así funciona hoy. Entonces, cuando la iglesia se pone a mirarse en el espejo del concilio y de la tradición viva del magisterio auténtico y de la palabra de Dios, dice, lo que hay aquí en realidad. Me decía un rector de un seminario, hace años me decía, no, Omar, si fuera por usted, usted va a los seminarios. Por los criterios de la formación. Porque ya hoy se admiten muchas cosas por miedo. Pero es esa semilla que crece entre abrojos. El miedo nos puede hoy. Y si necesitamos vender algunos principios de la fe, los vendemos. Entonces, que hoy un católico apoye esto, pues no es raro. Lo anormal es lo contrario, ¿sí? Y el Papa Benedicto XVI lo dijo en un libro que escribió Peter Sewell, la última biografía, además porque es el biógrafo que es más cercano, porque es el biógrafo personal del Papa Benedicto XVI, que más lo conoce, y todo lo publica con autorización de él. Y en una publicación que hizo de su última biografía, creo que fue en el 2018-19, el Papa dijo esto, ya él no habla de dictadura del relativismo, habla de una cosa más grave aún. Cuando habló de dictadura del relativismo, quien entiende el relativismo no se asustó y no se alarma. ¿Cómo así? Es que ya hay una dictadura implantada. De eso habló el Papa Benedicto XVI. Y esa expresión es una advertencia muy grave para la humanidad. Pero ya él no habla de dictadura. Él dice que esta sociedad ya se está construyendo su propio credo. ¿Qué significa esto? Significa que esto ya no es una dictadura a nivel social, cultural. Esto es una dictadura religiosa. Ya hay un Dios. Ya hay una religión construida. Ya hay un mesianismo, un pseudomesianismo, y ya tiene discípulos y apóstoles a su servicio que predican esto dentro de la iglesia, no fuera, dentro de la iglesia, que es lo más grave. Pero ya nos lo había advertido el Catecismo y el Concilio Vaticano II, que estas cosas iban a pasar. Es más, Jesús mismo en el Evangelio nos lo dijo, sobre todo esto para que no nos llenemos de preocupación y de angustia. Es normal y las cosas hay que dejarlas que pasen porque Dios tiene el control y Dios sabe lo que está haciendo. Mientras dormían, un enemigo vino y sembró cizaña. Y cuando se dieron cuenta que había cizaña en medio del trigo, le preguntaron si lo arrancaban. Dijo, no, hay que dejarlos crecer juntos hasta la hora de la siega. No pensemos que en este momento va a venir el Dios y va a separar, porque no va a pasar eso. Dios va a dejar que los cristianos, de acuerdo al grado de fe, se den cuenta y perciban dónde está la mentira y dónde está la verdad, dónde está la maldad y dónde está el bien, dónde está el error y dónde está la bondad. Eso es muy fácil. ¿Para quién? Para quien vive en comunión con el Señor. Eso es muy fácil para el que dobla la rodilla delante del Señor. Eso es muy fácil para el que mantiene una comunión continua con Jesús Eucaristía y con su palabra. Eso va a ser imposible para el que está distante del Señor. Porque como el diablo tiene la especialidad de vestirse de bien, el diablo jamás se nos va a vestir de malo. No ve que el hombre por naturaleza es bueno y tiende al bien. Entonces, si el diablo se nos presenta como malo, ¿quién va a optar por él? Ningún ser humano, así no sea cristiano, por esa naturaleza innata de bondad y de tendencia al bien, jamás va a optar. Entonces, ¿qué le toca hacer al diablo?
vestirse de bien, presentarnos las cosas malas como buenas. Nos lo dice la palabra de Dios, siendo oscuridad, se viste de luz y tiene esa capacidad. Santo Tomás de Aquino, que es el que más habla de una manera más extendida desde el ámbito filosófico y teológico, tiene un libro que se llama El Tratado de los Ángeles, en la Suma Teológica, y habla cómo el diablo no perdió sus dotes naturales. ¿Por qué? Porque si el diablo los hubiera perdido, Dios sería imperfecto. Dios es perfecto, por tanto el diablo no pierde las capacidades que Dios le dio, porque Dios es irrevocable en los dones. Por eso en la iglesia los dones no son signo de santidad ni signo de virtud. ¿Sí? Hay gente que vive en pecado y tiene el don de curar, tiene el don de liberación, tiene el don de hacer milagros y vive en pecado. Los dones no dicen nada de la santidad. Y ese es un criterio que la iglesia siempre lo ha tenido a partir de la palabra de Dios. Hay gente que para predicar es y arrolladora, ¿sí? Y convencen, tienen la capacidad de convencer. Pero eso no dice nada de su virtud o de santidad. El diablo se sabe disfrazar de eso. El diablo se sabe disfrazar muy bien de eso. Entonces, en un mundo donde sabemos que el diablo no se nos va a vestir de malo, se va a vestir de luz, nosotros tenemos que andar con las antenas bien puestas, pero no con las nuestras, con las antenas del Señor, de su luz y de su gracia, porque si no es así, podemos estar siendo sofocados por los abrojos, por la cizaña, sin darnos cuenta. Pero lo más grave, sí, que la iglesia nos lo advirtió y nos lo ha advertido durante siglos, siempre lo ha dicho como buena mamá. Una buena mamá se caracteriza por eso, por advertir previamente a sus hijos para que no caigan en el error. La iglesia nos dijo que al fin de los tiempos se nos iba a manifestar el Mesías, ¿sí? Pero que ese Mesías no iba a ser el Mesías, iba a ser el anticristo. Y al anticristo le toca disfrazarse de Cristo, porque él sabe que si se nos presenta como tal, nadie va a optar por él. Entonces tiene capacidad argumentativa de la palabra de Dios. Miren, el Papa Benedicto XVI, cardenal Joseph Ratzinger, siendo cardenal, teólogo importante, sostuvo debates con gente no confesional. Una vez yo me leí un debate que tuvo con un ateo sistemático, no ateos de cuentos, ¿sí? De esos sensacionalistas, no, un ateo sistemático. ¿Qué significa sistemático? Que es un ateo argumentado, ¿sí? Y mantuvo un debate con él, y a mí me impactaba la precisión con la que este ateo le citaba el magisterio de San Juan Pablo II, se lo sabía de memoria. Y mantuvo un debate, esos eran los debates del cardenal Joseph Ratzinger. Tuvo un debate con Habermas, un matemático impresionante, ¿sí? Alemán, un gran intelectual, y siempre les impactaba a ellos les impactaba mucho el convencimiento de verdad que tenía Ratzinger. A pesar de que se lo burlaban, lo difamaban, lo desacreditaban, ¿sí? El convencimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto XVI, a mí me parece muy pobre que al Papa Benedicto XVI lo definan como intelectual. Eso es demasiada pobreza. Eso es muy pobre para un discípulo del Señor, porque eso es pura vanidad. Que a uno le digan intelectual y lo resalten en la vida cristiana, por eso es un insulto. Es un insulto, ¿sí? Porque la vida cristiana no se define por eso. La vida cristiana se define por la vida, por la comunión con Cristo, con el Señor. ¿Cuál ha sido el grado de grandeza de Ratzinger? Que ha sido un hombre de profunda comunión con el Señor. Que es un hombre de profundo respeto a la voluntad del Señor. Que es un hombre de oración, esa es su grandeza. Me encantó hace poco el Papa Francisco en una entrevista, dijo que él estaba convencido de que el Papa Benedicto XVI estaba sosteniendo a la iglesia con su oración. ¡Qué belleza! Y qué verdad más grande y alta dicha por el Papa Francisco.
sosteniendo a la iglesia. Hoy hay muchos que dicen que aman la iglesia y que luchan por la iglesia, y él allá está escondidito, rezando todos los días, y sostiene la iglesia. Sostiene la iglesia, sin espectáculo, sin fanfarronería, sin nada externo, sostiene la iglesia. De hecho, ese fue el camino del profeta Jeremías, más escondido, sosteniendo la fe del pueblo hebreo. Y por eso hoy es grande, encontrado entre los santos, por sobre todo las dos religiones, son tres religiones, pero dos religiones monoteístas, como es el judaísmo y el cristianismo. Jeremías es santo para nosotros los católicos. Su día se celebra el 1 de mayo. Murió mártir, casi todos los profetas murieron mártires, derramaron su sangre por Cristo. Entonces fueron tierra buena, y el Papa Benedicto XVI está haciendo una tierra buena, ¿sí? Que ha vivido en medio del descrédito, en medio también de la manipulación, porque hay dentro de la iglesia quienes utilizan su nombre simplemente para beneficiarse de su nombre, porque de eso abunda hoy en la iglesia. Gente injusta, usurpadora, que utilizan su nombre para resaltar su propia imagen, pero es un hombre humilde. Entonces, tenemos que pedirle al Señor la gracia de poder llegar a ser tierra buena, porque los engaños del demonio son a un nivel muy alto, y donde él no llega y se puede llevar la semilla de una, pues utiliza otros métodos, ¿sí? Y la semilla hay que cuidarla, la fe hay que cuidarla. Nosotros no podemos estar en ambientes que sean viciosos, dañinos, tóxicos para la fe. No podemos estar en ambientes así. Cada vez tenemos que cuidar más la gracia del Señor, porque solo la gracia de Dios nos garantizará la fidelidad, nos garantizará la salvación. No es más, solo la gracia del Señor, y la gracia se llama Cristo. Miren, hoy en nombre de Cristo nos apartan de Cristo. Hoy en nombre de la iglesia nos están apartando de la iglesia. Hoy en nombre del Evangelio nos están apartando del Evangelio. Hoy en nombre de la verdad nos están apartando de la verdad. Hoy en nombre cristiano nos están apartando de la verdadera, de nuestra verdadera entraña cristiana. No crean, la gente es muy ingenua, demasiado. ¿Y saben por qué? Porque la gente tiene tanta dependencia de este mundo que le da miedo no tener alguna seguridad en este mundo, y los miedos nos traicionan. No hay nada más terrible que el miedo. El miedo llevó a Judas a vender al Señor, el miedo llevó a Pedro a traicionar al Señor, el miedo llevó a los apóstoles, casi a todos, a dejar solo al Señor. Solo unos cuantos que no se dejaron ganar por el miedo, porque pensaron en la promesa del Señor, se mantuvieron, unas cuantas mujeres y San Juan. Y nosotros no vamos a hacer la excepción. Si ellos fueron probados, a nosotros nos van a mover hasta las heces, ¿sí? Y hoy hay muchos cristianos que están cayendo en la trampa. Católicos, pero muchos, no contados, muchos que fácil están cayendo en la trampa del demonio. ¿Por qué? Porque tienen miedo a quedarse sin amigos, tienen miedo a quedarse sin seguridades económicas, tienen miedo a quedarse sin seguridades materiales, tienen miedo a quedarse sin las alabanzas de este mundo, tienen miedo a quedarse sin los honores de este mundo, tienen miedo a quedar excluidos de la sociedad, tienen miedo. Y lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es dejarse arrastrar por el miedo. El miedo es fruto de la soberbia. La valentía para un tiempo como estos viene de la gracia del Señor y de estar de rodillas delante del Señor. Entonces son muchos, y de eso no se está salvando nadie. Sacerdotes, obispos, cardenales, religiosos, religiosas, teólogos, pues entre comillas, ¿sí? Teólogos, de todo. ¿Por qué? Porque el miedo se está apoderando de nuestros corazones.
Y cuando el miedo se apodera es porque ya no tenemos contacto con el Señor. Entonces, pues pidámosle a Jesús. Jesús le dio la capacidad al profeta de ser fiel, recibió toda la gracia de Dios, y Dios también nos promete esa misma gracia para vencer. En el mundo tendréis luchas, pero ánimo, que yo he vencido al mundo. Al fin de cuentas, a nosotros no nos puede dar miedo perder nada ni a nadie en este mundo. ¿Por qué? Porque allá en la vida eterna nos está esperando una nación santa. Son nuestros hermanos. Y ellos allá están esperando que nosotros pasemos la prueba para que pasemos a ser parte de la nación más grande y más extraordinaria, que es la nación del cielo. Ese es nuestro futuro. No nos acomodemos ni nos ajustemos, como dice San Pablo, a las mentalidades de este mundo, porque nos podemos perder. El premio que el Señor nos tiene prometido es de Él, Él lo quiso dar y lo tiene prometido para los que sean fieles. Entonces, que el Señor nos dé la gracia de mirar esa iglesia santa, de mirar esa nación santa, de mirar la Jerusalén celestial, que ya ellos en los santos y en los mártires, durante estos más de 20 siglos, ya ellos construyeron, ya están felices con el Señor, están esperando en estos momentos el último cumplimiento de las promesas, que es la restitución de todo. Y ellos constantemente le están diciendo al Señor, ya haga justicia ya. Entonces, que el Señor nos dé la gracia de mantenernos en pie, firmes a Él, que es la verdad. Cristo es la única verdad. Y la Eucaristía, miren, si no es en la Eucaristía, si no es a través de la Eucaristía, no va a ser posible. No va a ser posible. Y ténganle miedo, pavor, susto a todo lo que los distancie de la Eucaristía. Porque quien más distante esté del sol, más cerca está de la oscuridad. Quien más distante esté de la luz que nace de este altar, más cerca estará de la oscuridad. Y quien camina en la tiniebla comete muchos errores, que después se irá a arrepentir, y ojalá no sea demasiado tarde, porque hay arrepentimientos que pueden ser demasiado tarde. Judas se arrepintió, pero no le dio para pedir perdón, se desesperó, porque Judas sí se arrepintió de lo que había hecho, pero no tuvo la fuerza y la valentía de irse acercarse a Cristo para pedirle que lo salvara. Cuando una conciencia se cauteriza, qué miedo, qué pavor tan terrible, porque no tendrá alientos al final de ir a mirar al Señor y decirle que le salve. Por eso pidámosle mucho al Señor la gracia de estar cada vez más cerca de la Eucaristía. Eso no es patrimonio mío, ¿sí? La Eucaristía no es patrimonio, es patrimonio de la vida cristiana, y fue Cristo el que la instituyó y el que nos dijo que quien no comiera de ese pan y no bebiera de su sangre no tendría vida eterna, ¿sí? Fue Cristo el que nos dijo eso. Entonces es mejor creerle a Cristo que a ese. El anticristo ya trabaja y tiene gente a su servicio. Lo dijo el Papa Benedicto XVI. Y lo dijo que la única forma de luchar contra esto solamente era a través de la oración. Un gran analista, ¿saben qué dijo el Papa Francisco de Benedicto? En un prólogo que escribió de un libro hace poco, que nadie tenía un conocimiento más profundo de la cultura europea que Ratzinger, que el Papa Benedicto XVI. Un gran analítico del ámbito cultural, donde está la política, donde está la educación. Nadie más que él, y la recomendación que nos dio fue la oración para luchar con todo este adoctrinamiento que es muy fuerte. Si no estamos de rodillas delante del Señor, no seremos capaces. Es muy astuto. El anticristo es muy astuto y es muy halagador, le gusta halagar. Es terrible, terrible, porque tiene todas las vestiduras de un Mesías, con misericordia, con bondad, con ternura. Es diplomático hasta donde ya no más. Astuto
hasta donde ya no más es un zorro, ¿sí? Pero lo único que nos va a librar será la Eucaristía. Cristo, Eucaristía y la Virgen que nos conduzca a la Eucaristía. Porque no crean que el diablo también se sabe vestir de virgen. ¿Sí? A San Felipe Neri se le apareció de virgen, ¿sí? La escupió y desapareció. Los santos, más de una vez, los santos vivieron un adelanto de todo esto, porque a los santos el diablo los quiso engañar. Y tenía la conchudez el diablo de hablarle con la ternura de la Virgen, con la dulzura de la Virgen. Entonces, por eso la Virgen será auténtica siempre y cuando nos conduzca a la Eucaristía. Si se nos aparece por ahí cualquier virgen que no nos lleve a la Eucaristía, eso es el demonio. Pues la tarea de la Virgen es conducirnos a Cristo, no es otra, así nos lo ha enseñado la Iglesia. San Juan Pablo II, en una carta bellísima, Rosarium Virginis Mariam, explica cómo el Santo Rosario es un camino para meditar el misterio de Cristo, para llegar a Cristo. Esa es la tarea de la Virgen. Cuando hay instituciones, personas que se quedan en sí mismas, ya no, eso es pura suplantación de Dios, suplantación de la gloria del Señor. No, todo lo que nos lleve a la Eucaristía, todo lo que nos lleve a Cristo, porque Cristo es el único Salvador. No hay otro medio salvífico entre Dios y los hombres que Cristo. Fue el único nombre que se nos dio sobre todo nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén.